Veamos la importancia de la educación online, obviamente frente a la educación presencial. Bien, para esto, siendo que esto va a ser pues un curso mucho más práctico, por así decirlo, que teórico, vamos a ver solamente en este video un poco de teoría, con lo cual pues vamos a conocer o entender algunos aspectos a considerar dentro de la educación online. Ok, primero veamos la importancia de la educación online, obviamente, en el sentido de conocer la educación online versus la educación presencial. Bien, primero podemos decir que al hablar de educación online o a través de internet, se considera que se va a realmente incrementar el cuidado medioambiental con respecto a la educación presencial, ya que por ejemplo en la educación online no se va a requerir tal vez materiales como puede ser pizarra, plumones o incluso todavía que aún se usa en muchos lugares tizas para poder brindar información a los estudiantes, ya que si vamos a usar pizarras pueden ser pues pizarras virtuales, obviamente es algo no material, es un software que vamos a trabajar o en que vamos a usar. Generalmente no se requiere cuaderno, vamos a tener la información disponible en todo momento, además que todos los apuntes se puede llevar simplemente en documentos digitalizados, mientras que la educación presencial pues exige realmente tener mucho más materiales como son los materiales de trabajo, justamente ambientes para poder desarrollar los temas, entre muchas otras cosas, por lo cual yo creo que el tema de la mejora en el cuidado medioambiental se ve bastante, ¿no? Claro, muchos dirán, pero cuando trabajamos por internet, obviamente también se está contaminando el medio ambiente porque existen servidores que están trabajando días completos, 24 horas, 24 por 7, ¿correcto? Pero claro, siempre existe cierta contaminación, pero en realidad disminuye bastante en comparativa con la educación presencial, debido a que esos servidores que realmente están generando demasiado calor y de todas maneras contaminando el medio ambiente, pues está orientado no solamente pues a una persona o dos personas, sino estamos hablando que están orientados a millones de personas. Porque ahora hablar de 100 estudiantes, 1000 estudiantes, es relativamente poco para que realmente pues se pueda ejercer una contaminación a gran escala a causa de esos servidores. Bien, posterior a esto pues podemos afirmar que la educación online, a diferencia de la educación presencial, permite una mayor disposición informativa para los estudiantes y a su vez facilita la interacción oportuna entre educador y aprendiz. Es decir que a través de internet uno pues puede acceder a la información en cualquier momento. Información que sea brindado por parte del docente posiblemente pueda consultarlo ya sea hoy día, mañana, de aquí a un mes. Claro, a menos que por las políticas del educador lo tenga que eliminar esa información. Pero al encontrarse digitalizado es mucho más fácil mantener dicha información, mientras que en la educación presencial, por ejemplo, esto se puede trabajar ya sea en papelógrafos, en pizarras, entre otros materiales. Claro que también lo pueden hacer con diapositivas, pero en general esa información se pierde, no está alojado o almacenado en un solo punto, por lo cual al pasar el tiempo hasta se pueden olvidar o deteriorar dicha información si es que es de manera material. Bien, continuemos. Con respecto a la educación presencial, podemos afirmar del lado izquierdo pues los puntos positivos y del lado derecho los puntos negativos que están en rojo, o de alguna manera los puntos débiles y los puntos fuertes de la educación presencial, porque tampoco vamos a decir, además de que estamos hablando de en este curso de educación online, pues no vamos a decir ni afirmar que es lo mejor que puede haber, porque cada cosa tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en la educación presencial podemos dar un mejor seguimiento educativo, es decir que podemos estar detrás de los estudiantes, supervisando, viendo cómo es su avance y tal vez dándole cierta atención si es que lo requiere para tomar ciertas medidas de esta manera y poder perfeccionar la educación orientada a cada individuo. Por otro lado, aparte de que se da un mejor seguimiento educativo, también se da una mejor formación personal. ¿Y a qué nos referimos con formación personal? Pues esto significa que al ser la educación presencial yo puedo interactuar con las personas, con los estudiantes, con los interesados. Puedo no solamente impartirle los conocimientos técnicos, por así decirlo, de lo que se está enseñando, sino también yo le puedo compartir cuestiones personales, enseñar un poco de ética, de educación, de moral. Cosa que en la educación online es un poco más complicado impartir esto porque nos limitamos
a estar detrás de una pantalla, una cámara o un video, como es el caso justamente de este tema, ¿correcto? Luego también tenemos el desenvolvimiento social, que al ser presencial pues las personas pueden involucrarse con otras personas, con sus compañeros, e incluso puede realizar exposición directamente interactuando con personas reales, lo cual en la educación online es un poco más difícil. Claro, puede hacer exposiciones en tiempo real con personas, pero siempre van a estar detrás de una pantalla y no es exactamente lo mismo que tenerlos directamente contra el expositor y los que están justamente participando en la exposición. Y finalmente, uno de los puntos más fuertes de la educación presencial es la prevención de riesgos. Si yo como educador estoy trabajando con mis estudiantes de manera presencial, de alguna manera puedo percibir, si es que tomo cierta atención, en qué situación se puede encontrar uno de mis estudiantes, si tal vez tiene dificultades y a su vez puede generar estrés o ciertos problemas personales que pueda tener este individuo. Por lo que yo puedo prevenir riesgos al momento de que puedo orientarle. Tal vez tiene depresión, tal vez tiene problemas, y yo como su instructor y acercándome un poquito más en un tema ya se podría decir personal, podría tal vez animarle, podría conversar con aquella persona y disminuir o mitigar los riesgos que podría ser entre tantas acciones que dicho estudiante pueda tomar. Bien, y como puntos débiles de la educación presencial tenemos que la información es voluble, es decir, yo le puedo impartir la información en una pizarra, como pueden verlo aquí en la imagen, pero al paso del tiempo eso pues simplemente se deshace, lo pueden borrar, lo pueden eliminar la información de alguna manera, y mucho más propenso en el sentido de las pizarras, ¿no? Que mucho se usan las pizarras o los proyectores, pero siempre hace falta una pizarra para explicar ciertos temas en particular, por lo cual esa información se explica, cosa que en el momento se puede entender, pero al pasar del tiempo el estudiante le olvida y es un poco más complicado repasar esa información que fue explicada directamente por el docente. Por lo tanto, podemos afirmar que la información es voluble. Luego tenemos la disposición e interés. Otro punto débil es la disposición e interés, aunque esto es un poco debatible, es de acuerdo a la perspectiva que cada uno tenga. Yo lo pongo aquí como disposición e interés en el sentido de que la persona no va realmente a tomar en consideración el interés adecuado con respecto a las clases. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? Que cuando la educación es presencial, de alguna manera el estudiante se siente exigido y a veces pues simplemente se apersona al aula de clases por la misma obligación. Pero ¿qué estamos formando ahí? Estamos formando personas que hacen las cosas por obligación y no por compromiso o disposición. Por lo cual hay que estar metiendo presión y más presión al estudiante para que él realmente pueda responder. Pero esto forma simplemente personas obligadas y no personas dispuestas y con interés a desarrollar ciertos temas. Claro que en cierta medida esto es necesario, porque por ejemplo a niños puede ser de jardines, escuelas, no se puede aplicar de otra manera, porque a ellos se les tiene que enseñar tal vez desde cierta forma a que tienen cierta obligación en la sociedad y como personas, y ya pasando pues cierta edad se les puede dar a elegir. Claro que en muchos casos la elección no es la adecuada de las personas, pero ellos tienen que aprender a comprometerse con el trabajo, sin que nadie le obligue, sin que nadie le supervise, porque a la larga, cuando sean personas totalmente maduras y con familia, ellos van a tener que comprometerse consigo mismos para poder rendir adecuadamente en la parte laboral. Por lo cual este ítem es un poco de debate, es de acuerdo a con qué perspectiva lo puedan ver. Luego tenemos el impacto tecnológico, pues también como un factor negativo dentro de la educación presencial. Claro que no en todos los casos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de carreras tecnológicas, como puede ser lo que es informática y sistemas, tal vez lo que es biología, química, entre otras carreras, se tienen laboratorios posiblemente en los colegios, en las universidades, por lo cual el impacto tecnológico más al contrario ayuda, porque individualmente los estudiantes posiblemente no tengan
el factor económico para poder ingresar a esto, ¿no? Pero si vemos desde un nivel más general, que en la mayoría de las carreras podemos decir que se orienta un poco más a lo que es letras, números, información que no requiere tanto de aspectos tecnológicos. Claro, aclarando que actualmente todo es tecnología, todos tienen que conocer una computadora, pero si hablamos de tecnología, concretamente, en la actualidad no solamente es saber ya manejar una computadora, sino va un poco más allá. Por lo tanto, al disponer de educación presencial, estamos más acostumbrados a una interacción personal, pero no sabemos enseñar, no sabemos impartir información a través de herramientas de internet, a través de herramientas tecnológicas, pizarras virtuales, herramientas de videollamadas, entre muchos otros. Por lo tanto, como un factor negativo en la educación presencial sería que el impacto tecnológico no lo podemos abordar adecuadamente, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los docentes. Y justamente a la fecha, ahora que estamos o que se está grabando este video con la pandemia actual que tenemos, nos podemos dar mucho más cuenta de esto, porque es una dificultad grande tanto para los estudiantes como para los docentes que recién se están iniciando en esto, ¿correcto? Claro que cuando vean este video puede ser que ya tengan mucho más adiestramiento con respecto a esas tecnologías, pero a la actualidad justamente este curso surge en base al impacto tecnológico que no se acostumbra a la gente. Y finalmente, el impacto medioambiental. Cosa que ya lo vimos en la diapositiva anterior, que en la educación presencial existe una mayor contaminación con respecto al medio ambiente. Bien, ahora veamos lo que es la educación online. Pues como puntos neutrales, o tal vez no tan adecuados en la educación online, tenemos lo siguiente. Primero, el seguimiento educativo, que en la educación presencial teníamos que se podía hacer un seguimiento educativo minucioso de los estudiantes, ¿correcto? Mientras que en la educación online no se puede hacer un seguimiento educativo a detalle de las personas porque estamos detrás de un computador, detrás de una pantalla o simplemente en un video. Por otro lado, también es la formación personal. Si se dan cuenta, es lo mismo que en esta parte, que en la educación presencial la formación personal es un punto positivo porque podemos impartir no solamente conocimientos técnicos, sino también pues tal vez educar personalmente y hablarles también de ética y moral. Mientras que en un video es un poco más difícil llegar a las personas de esa manera o con ese objetivo, por lo cual más le damos conocimientos técnicos que darles una formación personal o una formación ética o moral. Bien. Luego tenemos el desenvolvimiento social. Los estudiantes pues y el docente se queda detrás de un computador, detrás de una cámara, por lo cual es un poco más complicado que estos puedan desenvolverse correctamente cuando realice una conferencia, una exposición con personas reales. Claro que hay muchos que tienen la habilidad, que pueden desenvolverse aunque no hayan participado continuamente en estos eventos. Sin embargo, en la educación online en general, el desenvolvimiento social es un aspecto que no es favorable porque nos acostumbramos a ser tal vez en cierta manera muy individualistas y no compartimos directamente nuestras experiencias con personas que estén a nuestro lado presencialmente. Y finalmente la prevención de riesgos. Como les había comentado en la educación presencial, la prevención de riesgos consistía pues en ver al estudiante, analizar su actitud, su comportamiento y tal vez posiblemente hablarles y mitigar ciertos riesgos o toma de decisiones. Cosa que en la educación online es un poco más difícil o casi nulo, porque no podemos ver cómo es que realmente los estudiantes se están comportando detrás de la pantalla que nos están viendo. Y bueno, como puntos fuertes en la educación online tenemos la información permanente, mientras que en la educación presencial la información puede ser voluble debido a que se almacena pues en un medio que es fácilmente modificable o que se puede perder o que se puede destruir de una manera mucho más rápida. En la educación online la información suele ser permanente porque se almacena en servidores donde los estudiantes pueden acceder a dicha información en cualquier momento, a cualquier hora, sin importar dónde se encuentren, simplemente con que tengan una conexión a internet y nada más. Luego tenemos la disposición e interés, pues exige, o en este caso más que exigir, enseña a los estudiantes a que se puedan comprometer en llevar una educación a conciencia, porque ahí nadie le controla. Quien no quiere no lo hace y simplemente esto pues se refleja posiblemente en las evaluaciones que pueda tener. Sin embargo, si una persona es responsable
no le va a estar supervisando nadie a través de internet, no hay nadie a su lado, no hay nadie que le diga si está haciendo o no está haciendo sus actividades, pero si realmente tiene ganas, va a disponer de tiempo y va a tener interés por aprender todos sus cursos y simplemente salvaguardar su futuro de esta manera con respecto a todo lo que va aprendiendo para un ámbito profesional. Luego tenemos el impacto tecnológico como un aspecto positivo también en la educación online, ya que el impacto tecnológico pues se da a fuerza dentro de la educación online porque requerimos una serie de herramientas, como puede ser pues herramientas para videoconferencias, para poder brindar información a través de pizarras virtuales, para poder compartir archivos, plataformas educativas, entre muchos otros. Y finalmente el impacto medioambiental, que también se explicó en un par de diapositivas anteriores, el cual pues en la educación online el impacto medioambiental es mucho menor que en la educación presencial. Y bueno, finalmente y como un extra, porque no nos enfocamos mucho a este aspecto, pero cabe mencionar que la oportunidad que ofrece la educación online es la independización laboral, ya que cada persona puede trabajar de forma independiente desde casa e impartir sus cursos a todo el mundo y no limitarse geográficamente a una institución en particular. Además, que también puede generar la percepción de ingresos económicos, es decir, por ejemplo, como ahora que se está subiendo esos videos, se va a compartir el curso y digamos que lo ponemos eso en YouTube y podemos instalarlo o en este caso podemos configurarlo directamente con la herramienta de Google, que es Google AdSense, que vendría a ser pues un sistema de publicitario dentro de los videos, el cual a su vez que alguien ve el video se puede lanzar cierta publicidad, por lo que también les da una percepción económica. Google les paga por publicidad que va a poner directamente en sus videos, entre muchas otras formas y estrategias que puede haber, como por ejemplo los cursos premium y los cursos gratuitos, entre muchas otras posibilidades. Por lo cual, como docentes o como impartidor de conocimientos, la independización laboral es muy importante porque a la larga pueden trabajar independientemente, o si trabaja en una institución, una universidad, a su vez pueden impartir clases sin restricciones geográficas a través de internet, como por ejemplo en YouTube, grabando videos, y como un extra percibir ciertos ingresos económicos desde Google AdSense. Y bien, de esta manera pues yo creo que con todo esto entendemos cuál es la importancia de la educación online y cuáles son los beneficios que podría darnos con respecto a la educación presencial. Como pudimos ver, tiene pros y contras una de otra, pero siempre tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias que se pueda dar en el mundo tecnológico.